quiero participar con usted de cómo el Señor me hacía ver que la restauración general de la iglesia será una resurrección, literalmente, del cuerpo de Cristo, como cuando salió de la tumba. O sea que ya no va a ser un movimiento de un cuerpo, de un miembro del cuerpo, como han sido los avivamientos que usted ha notado a través de la historia de la iglesia, que han habido avivamientos, han habido movimientos no de restauración, sino movimientos de impacto, pero que han sido movimientos que se han reducido a áreas del cuerpo. Por ejemplo, los movimientos de santidad, los movimientos de Lutero, etcétera, que se han quedado en sectores del cuerpo. Y ahí se han reducido y se han casi enquistado. Pero ahora el movimiento que va a haber y que ya está en acción es un movimiento de todo el cuerpo. Es decir, ya no va a tener apellidos, ya no va a tener calificativos por regiones, sino es el cuerpo entero. No podemos decir que cuando el Señor se levantó de la tumba, se levantó un brazo, o se levantó un dedo, o se levantó un pie, sino se levantó el cuerpo. Amén. Y ese cuerpo al salir, y esa es la restauración, salió diferente, y salió ministrante, pero ministrante en otra dimensión. Y por supuesto, usted nota que ese cuerpo del Señor en la tumba salió para una ministración que se redujo a los que eran de Él. No nota, ¿verdad? No fue una resurrección en que el Señor caminaba por las calles de Jerusalén y lo veía Caifás, Anás, Pilatos, porque entonces Pilatos, Anás y Caifás estuvieran en la iglesia, hermano. Creo que hubieran aceptado ahí en la calle. Pero ellos se quedaron sin verlo. Que cuando el Señor salió, entonces él ministraba y buscaba aún a los Pedros, fallones, negadores, y es más, al primero que fue a buscar fue a ese Pedro. Ahora note usted, y esto es muy importante en la restauración, muy importante, porque a veces la restauración la creemos nosotros una serie de doctrinas nuevas, una serie de conocimientos en la cabeza, teólogos profundos, etcétera. No se equivoque, porque el Pedro que falló y que fue uno de los bastiones de la iglesia inicial, no le preguntó el Señor cuánto sabía en la última entrevista. No le preguntó ni siquiera puntos escatológicos. No le preguntó, Pedro, ya sabes cuándo yo voy a venir, y ya sabes los misterios de la encarnación, y ya sabes nada de eso. En esa última entrevista le preguntó si le amaba y cuánto le amaba. Nota eso. O sea que es un movimiento de restauración en que tienen lugar en él todos los que aman al Señor. Amén. No estamos desechando el conocimiento, pero estamos diciendo que aún más importante que el conocimiento es cuánto me ama. Dice Cristo, Pedro, ¿cuánto me ama? ¿Me ama más que esto? Y fíjese que le está diciendo a un Pedro que fallaba. Se lo está diciendo a un Pedro que nosotros lo hubiéramos descartado si hubiéramos oído lo que él dijo cuando estaba negando al Señor. Pero luego el Señor sale y lo busca, hermano, en la restauración de su cuerpo. Y Pedro temblaba porque esperaba que el Señor le dijera, Pedro, ¿por qué me negaste? O algo así. Pero lo que le dijo, Pedro, ¿me amas? Bueno, si usted ama al Señor, hermano, y usted debe saber cuánto le ama, usted tiene lugar en esta restauración. Ahora que a esta restauración hay que llegar en el nivel máximo de navegación espiritual.
Acuérdese que hay 3 niveles: a 1000 codos, a 2000 codos y a 3000 codos en el río de Dios. Y solo cuando vamos a 3000 codos en el río de Dios flotamos. ¿Se da cuenta? Cuando vamos a los 1000 codos, caminamos entre el lodo, a los tobillos el agua. Ahí vamos cansados, atravesando el río. Pero cuando vamos 1000 codos más allá, ya vamos con el agua por acá. Ya sentimos las unciones, ya sentimos los diferentes ambientes, ya sentimos que nos mueve. Pero es hasta a la altura de los 3000 codos que flotamos. Y fíjese que yo estaba buscando en la escritura que en nuestras Biblias dice nadar. Yo estaba buscando, hermano, que esa palabra es más flotar que nadar. Yo he visto a mucha gente flotar. Y he visto gente nadar. Y cuando está flotando, ese flotar con la cabeza, con los ojos para el cielo, en el agua así, no requiere esfuerzo. Se lo lleva la corriente, parece muerto si no estuviera boca arriba y meneara los ojos. Solo que los muertos que son así, cuando están flotando, están boca abajo y no miran nada. Pero ese es un flotar mirando el cielo. Aleluya. Allá va, ¿a dónde vamos a parar? Ese es el flotar de este avivamiento. Lo vamos a sentir, hermano. Y entonces va a haber una cantidad de gente flotando y topa con la otra, choca con la otra. ¿Y para dónde van? No sé. Me llevan, flotando. ¡Aleluya! Y quizás hasta flotando ahí, platicando cómo te sientes sabroso y cómo te sientes, cómo vas por ahí, re precioso. ¡Aleluya! En esos flotadores no va a haber tiempo de blasfemar, de gritar, de arengar, de exigir, de envidiar y de criticar. Allá cuando uno va con el agua a los tobillos, mire este tobillo, y el otro atascado de aquel lado, el otro de este otro lado. Yo creo que en este fluir del Espíritu vamos a tener que desentendernos hasta de carne y sangre. Cuando estoy diciendo eso, me estoy refiriendo a familiares. Vamos a tener que hacer las de Lot. Mijita, te quedaste estatua, nos vemos. Aleluya. Que si se queda ahí, ay, mijita, no hay otra como tú, 2 estatuas. Aleluya. Así que va la amenaza ya para los que se quieren estatizar. Gloria a Dios. Bueno, yo quería decirle algo, hermano, y ya ve que por otro lado salió el disparo. El Señor me hablaba hace unos días, antes de entrar en el tema, yo veía, hermano, una piedra grande, como roca, que llegaba y golpeaba el rostro de un varón. Y ese varón estaba botado en el suelo. Y le sangraba la pedrada y otra piedra, y casi lo estremecía y le quitaba la vida. Y el Señor me decía, esa es la ley. Y yo pensé en Esteban. Legalistas lo estaban apedreando. La ley le estaba golpeando. Pero note, el punto más importante es que la ley, por eso se escribió en piedra. Usted sabe que el decálogo está en piedra. Porque la ley golpea como para sacar lo que hay adentro. Y a veces lo que hay adentro no sale. Por eso Moisés fue castigado cuando golpeó la roca. Porque es cuando la segunda ocasión que le tocaba con la roca a Moisés. Era tipo de la gracia. Y la gracia no es asunto de golpear con roca. La gracia es asunto de hablar, es asunto de decir de parte de Dios, y la roca se abrirá con aguas vivas. Pero Moisés golpeó la roca. Estaba tan acostumbrado a la ley, estaba tan acostumbrado a arrancar con el golpe de la piedra,
¿Y sabe usted que por eso ese líder de la piedra no entró a Canaán? No entran a Canaán los que van por la ley. No entran a la vida de abundancia y de reposo y de leche y miel. Tiene que ser el Espíritu Santo adentro hablando para que salga lo que está adentro y fluye y saca y confiesa a la persona pecadora, y no es con la piedra que le van a sacar la confesión. Aquella mujer adúltera que golpearon, parece que la hallaron en el mismo momento de pecar, y entonces ya la llevaban para el martirio lapidario. Y cuando le iban a golpear con las piedras, la gracia se atravesó. ¿Acaso no sabía Cristo que era adúltera? ¿Acaso el Señor discutió si había o no adulterio? ¿Acaso no, hermano? ¿Acaso no la ley decía que había que matarla con las piedras? Porque la ley era dura, inflexible, y estaba comprobado que había pecado. Pero la gracia recoge a un comprobado pecador y lo perdona. Pues que yo sepa, no se perdona a un inocente. ¿Usted sabe de algún inocente que hay que perdonarlo? Y nosotros somos perdonados, fíjese. Entonces éramos culpables. Qué sabrosa es la gracia, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la gracia? ¡Aleluya! Yo estaba viendo hace unos días que el Señor me dijo, mira, te voy a mostrar, y fue una madrugada mostrándome profundidades de la palabra, te voy a mostrar al más grande de la era de la ley. Y me mostró a Juan el Bautista. Y me dijo, este en el reino es el más grande. Asceta, metido en la vida apartada. Santidad, consagración. Ahí todos los años de su juventud, 30 años. No sé cuántos años. Pero ahora sale y por palabra divina, por palabra del Padre, le dice la voz del cielo, ahí está el Cordero, ahí está el Hijo amado, ahí está el Rey de la nueva era. Y él lo reconoce, mi primo Jesús es el Rey. Y usted sabe todo el resto. Y el Padre le da testimonio de la gracia en Jesucristo y que era el Mesías. ¡Qué grande Juan! Recibiendo la revelación en medio del reino de la ley. Fíjese, es el último profeta de la ley. Y sin embargo, después lo presenta el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él empieza a menguar y se empieza a ir sus discípulos con el Señor. Y es tentado en su vanidad. Es tentado en su humanidad. Y le dicen, ¿cómo? Mira cómo crece el otro maestro y tú menguas. Y él dice, sí, yo vengo nada más para presentarlo. Él es el esposo, yo soy amigo nada más. Váyanse todos con él. Él es el grande. Mire qué hombre. Qué hombre en el reino. Allá en la ley. Sometido debajo de la ley a aquel que le había sido señalado por revelación. Pero oiga, cuando las circunstancias se pusieron difíciles para él, y eso es lo tremendo, hermano, porque a la hora que estamos nosotros alabando al Señor, levantando las manos, sintiendo la unción del cielo, qué fácil es decir, Jesús es el Mesías, Jesús es el Señor, Jesús es mi Salvador, oh gloria y hosana y aleluya. Pero cuando te aprietan las circunstancias, cuando hay cárcel, cuando hay escasez, cuando hay
problema en cadena uno detrás del otro. Y entonces Juan en la cárcel dice, bueno, yo presenté al rey, soy el heraldo que me metió Herodes a la cárcel. Ya vendrá el rey y va a mandar una cantidad de ángeles que me saquen por la puerta de atrás. Y esperaba por las rejas los ángeles. No llegaron ni ángeles ni el Señor. Y entonces dijo en su mente razonadora, ¿será este el Mesías? ¿Y sus poderes? ¿Dónde están sus poderes? Y si tiene poderes, ¿por qué no me auxilia? ¿Por qué no viene y cambia mi cárcel en algo mejor? Yo he dejado todo para anunciarlo. Oiga bien, el Señor lo sabía. El Señor estaba presentando lo más grande que hay debajo de la ley. Y oiga bien esto, por favor. El Señor se manifestó con poderes, pero en el trabajo del reino, no para rescate o para beneficio de una persona, en su programa privado. Y quiero decirle algo, para el Señor es más importante el trabajo del reino, del general, que tu programa privado. Entonces, cuando Juan se estremece con eso, ahora el Señor me llevó en la revelación me llevó a la escena del Calvario. Y cuando estaba viendo en el Calvario, aquel ladroncito, hermano, que tanto he hablado de él, que lo ve deformado en medio, la cruz de en medio, a Cristo, transfigurado el rostro que no parecía humano el rostro. Corona de espinas, agónico, pálido, sus carnes escurriéndose, completamente deshecho, varón de dolores. Luego viene la revelación, este es el rey, para el ladrón. Y a mí me decía una voz en la revelación, ¿por qué Cristo pide perdón por todos? Pero no todos le fueron dados. Y usted se recuerda que dijo, Padre, perdónalo. Ahí incluía a todos, porque no saben lo que hacen. Pero ¿qué hizo el Padre? A uno de los dos que estaban en la cruz le dio uno de los dos. ¿No le dio los dos? Y de los que estaban abajo le dio unos, no le dio todos. Pero ¿sabe qué es la parte importante? Que el ladrón, viendo al Cristo con espinas, moribundo, casi aniquilado, casi destruido, lo reconoce rey. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí, acuérdate de este despreciado. Ahora, note algo. Se olvidó de su cuerpo, el ladrón. Pero Juan estaba más preocupado de su cuerpo que del reino. Más grande el ladrón que Juan. Y el Señor me dijo, ¿los ves? El más grande del reino es más pequeño que el más pequeño de los del nuevo reino. El ladrón era más grande que Juan. Y hermanos queridos, cuando nosotros vemos que la gracia es mucho más grande que la ley, nosotros vamos a darle un glorioso sana y un amén al Señor y un aplauso en esta tarde, en esta mañana. ¿Quiere usted aplaudir al Señor? Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La otra noche, en estas devociones,
Y yo algo hablé de eso ya en la central, en el IM. Les decía, hermano, siempre que nosotros buscamos a Dios y nos acercamos al lugar santísimo, nos acercamos a su presencia, vamos a notar un personaje raro al lado del Señor. Y esto nos parece muy extraño. Creemos que al acercarnos con esa nitidez, con que podemos acercarnos al Señor, vamos a alejarnos, en la misma forma que nos acercamos al Señor, nos vamos a alejar del diablo. Pero resulta que al lado derecho, cuando Josué, el sumo sacerdote, se acercó para ser cambiado, estaba Satanás. Al lado derecho de Dios. Porque, entonces yo le pregunté, Señor, ¿y por qué siempre está ese señor ahí? ¿Y sabe qué me dijo? Es el fiscal. Fiscal, Señor, y todavía anda por ahí. Sí, me dijo, pero está el intercesor. ¡Aleluya! Y siempre que aparece algo, el fiscal dice, ¡hey! El hermanito fulano, mira el hermanito, Señor, allá en la tierra, mira lo que anda haciendo. Y luego lo llevan al trono. Y entonces, cuando llega al trono, ya está el fiscal ahí con la lista de cosas. ¡Ajá! Ahí está. Y el Cristo de la gloria, el intercesor, empieza a defender. Y cuando ve la culpabilidad del hijo de él, del que defiende, no apoya el pecado. ¿Sabe qué hace, hermano? Y eso lo pude ver con mis ojos. ¿Sabe qué hace? Le dice, Padre, es cierto, cayó, déjalo, este tiempo más. Déjalo un tiempo más este año. Y lo ve el padre y el fiscal cree que va ganando la partida y dice, ajá, ya, ahí está, es culpable, ¿verdad que es culpable? Y para eso estoy yo, para decir que es culpable. Y él lo hizo con conocimiento, y él lo hizo, y bueno, dice todo lo que tiene que decir. Y entonces el Señor le dice al padre, déjalo un año, déjalo el resto, un tiempo más. Yo lo voy a tocar, yo lo voy a visitar, yo lo voy a auxiliar. Yo le voy a hablar. Y hermano, y el padre mirando al fiscal y mirando al intercesor dice, bueno, lo dejo, sí, padre. Y si después de que lo toque y lo trabaje y lo abone y lo cuide y haga todo eso, si no da fruto, padre, ya no intercedo. ¿Cuántos estarán aquí, hermano, en ese último momento? Porque a veces creen que cuando se dice la gracia, no, si hay fiscal con gracia, pero hay fiscal. Creen que ya la cosa está muy buena, ya podemos hacer lo que nos da la gana. No, hermano, ahí está el fiscal. Afortunadamente tenemos un intercesor de primera. Aleluya. Yo no voy a seguir con las perlitas porque tenemos un tema. Hay un intercesor de primera que no se duerme y no le han ganado todavía un solo juicio, que se llama Jesucristo. Otro aplauso, y ahora sí fuerte, bien fuerte, aleluya, bien fuerte, aleluya. Ahí te está diciendo, aleluya, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es lo que está haciendo contigo, que te está tocando y te está trayendo al retiro y no muy quieres venir, retrecherito, vas llegando poco a poco con un pie para adelante y otro para atrás, pero ahí viene. Ya te está abonando y te está preparando. Muy bien, vamos a entrar al tema. Hermano, quizás lo vamos a empezar esta mañana y vamos a terminarlo antes quizá de terminar el retiro. ¿Por qué la Biblia en el Nuevo Testamento manda orar sin cesar? ¿Y por qué no en el Antiguo Testamento? Yo tengo abierto el Evangelio de San Lucas, capítulo 11. En el verso
uno donde dice que uno de sus discípulos le dijo al Señor: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Fíjese, hermano, que en toda la Biblia no se habla de que el Señor haya enseñado a estudiar la Biblia. No se habla de que el Señor haya enseñado a cantar, ni siquiera a alabar, que ha dado todas las instrucciones. Pero cuando le dijeron enséñanos a orar, les dijo cómo se hacía para orar. Quiere decir que la oración es lo más importante. Ahora, hermano, el Señor me mostró una serie de detalles que quiero compartir con usted esta mañana. No sé cómo va el tiempo, pero como no tenemos que tomar camioneta, y pobres los que tienen que tomar, pero vamos a ir despacio, pero sobre terreno seguro. Hermano, el Señor me mostraba que Él no pidió orar sin cesar en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento solamente se oraba al Padre. Y si hubiera pedido orar sin cesar en el Antiguo Testamento, hubiera habido necesidad de dejar de hacer cualquier otra cosa. Y hubiéramos tenido que estar encerrados en un cuarto, bien aislados, que nadie nos mirara, con las manos levantadas, orientadas hacia Jerusalén, orando y orando y orando, y sin comida y sin almuerzo y sin nada, y sin mujer y sin hijos y sin nada de él. Entonces tiene una explicación el asunto. Y el Señor me mostraba, y yo quisiera que fuéramos despacio, porque lo primero que me mostró es que para orar tenemos que distinguir las tres personalidades de la Trinidad. Y el orar se va a dividir en tres aspectos. El orar en el Espíritu, el orar con el Hijo y el orar al Padre. Para orar en el Espíritu se necesita que ese Espíritu de Dios nos envuelva, nos tome, que sintamos su presencia, que haya una proyección de ese Espíritu y nos haga flotar en él hasta el extremo de ya no poder ni siquiera orar con el entendimiento. Y estaremos arrobados de tal manera que pueden haber muchas facetas en ese orar en el Espíritu. Pueden haber facetas de orar desde con el intelecto, luego sin el intelecto, en lenguas, luego arrobados en éxtasis, luego fuera de la conciencia, luego en raptos de entendimiento, luego en traslados de un lugar a otro, que todavía nosotros no hemos experimentado. Y es en ese orar en el Espíritu que se nos pide cuando se dice orar en el Espíritu, directamente así se dice en el Nuevo Testamento, se nos está pidiendo invadir esas fases. Porque en esas fases de oración, en esas fases de entrega, que no es con el Hijo, ni es con el Padre, sino con el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, se suceden esos acontecimientos de los cuales se habla en el libro de los Hechos. Muchas veces estamos tan duros, estamos tan ensimismados en nuestro programa personal, y no importa qué título eclesiástico tengamos, como el gran apóstol Pedro, que estaba tan pagado de su apostolado, estaba tan instruido en la palabra del apostolado de la circuncisión, que ese era el título inicial que tenía, que cuando fue invitado por el Espíritu de Dios para ir a un gentil,
para ir a Cornelio. Se negó y no quiso ir. No le voy a contar la historia de Cornelio, pero es para entender el orar en el Espíritu. Y entonces el Señor utilizó una de las fases del orar en el Espíritu para trabajar a Pedro y que pudiera ir a Cornelio. No fue que otro siervo lo llegó a poner en orden, como en la ocasión en que Pablo lo puso en orden, cuando estaba predicando un evangelio mixtado, un evangelio de gracia y ley, sino que ahora se necesitaba algo más. En aquella ocasión, Pablo puso en orden a Pedro y Pedro entendió, se puso un poquito molesto, pero tuvo que aceptar la autoridad de Pablo en la palabra cuando lo puso en su sitio. Pero ahora se necesitaba mucho más que eso. Y se encomendó el trabajo al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le puso una necesidad al segregacionista y racista de Pedro, el apóstol racista, el apóstol de las clases judías nada más. Y entonces le puso una inquietud, y esa inquietud cuando llegó a la casa de Simón el curtidor fue: ora y ayuna en la azotea. Esa fue la inquietud nada más. Ya el Espíritu estaba trabajando por órdenes del Padre. El Padre le dijo: yo quiero que vaya, pero me lo vas a poner en condiciones de que yo le pueda hablar a este tosudo. Jonás sin ballena. Y entonces viene el Espíritu Santo y lo sube a la azotea. Subió Pedro, medio desganadón. Bueno, voy a ayunar, ayuno legalista. Tengo que ayunar. Ya hace tanto tiempo que no ayuno. Bueno, señora, no voy a comer doña fulanita, esposa de don Simón Curtidor. Y ya está en la azotea. Yo tuve el privilegio de ver esa casa, aunque reconstruida, pero ahí está la casa en la azoteita. Yo pensé que era más grande, pero ahí estaba Pedro arriba. Qué calorcito se hacía ahí. Y Pedro arriba, hermano, ayunando, pero pensando en su programa. Y como estaba pensando en su programa: yo voy a enderezar a todos los judíos, yo soy el apóstol del judaísmo, y esto y lo demás. Y en eso se pasó, ya se terminó el ayuno, no sentí nada. ¿Qué sería que no sentí nada? ¿Opresión sentí? ¿Qué sería? Estaba en su programa, fíjese. Entonces el Espíritu Santo velándolo. Entonces le dice a doña Simona Curtidora: señora, prepáreme mi comidita, voy a bajar ya a comer, voy a levantar el ayuno, ayunitos legalistas. Y entonces le empiezan a preparar los frijolitos volteados, y sintió el olor, y entonces dice: ahorita voy, ya está la cena, ahorita voy. Iba a bajar las gradas de la azotea y el Espíritu Santo lo cogió. Sintió algo. Dijo Pedro: ahora que levanto el ayuno viene la bendición. Se volvió a regresar. ¡Aleluya! ¿Cuántos en gloria a Dios? Viene Pedro y cuando subió a la azotea, cuando se volvió a meter, se desmaya. Que si hubieran habido diáconos ahí lo levantan. Gloria a Dios. Hay algunos hermanos diáconos que sí hay que levantarlos, pero a Pedro había que dejarlo ahí. Y cae en la azotea, hermano. Cuán largo era. Y cuando está Pedro ahí acostado, entonces perdió la conciencia y se fue en el subconsciente. Pero mire, hermano, que es un consciente más fuerte el que tenía Pedro, que todavía el subconsciente era judío. Y entonces le dice el Dios del cielo, ya se lo tenía preparado, anestesiado para operarlo. El Espíritu Santo. Mire qué trabajo más lindo el de la Trinidad. Y solo estamos hablando del orar en el Espíritu. Y entonces ya listo ahí, le dice: Pedro, te voy a dar una visión.
y baja un lienzo, usted sabe toda la historia. Ahora no hay animales inmundos y animales puros. Ahora mata y come de todo lo que hay acá. No, Señor, soy judío. Es subconsciente. ¿Qué tal en el puro frío? 3 veces le habla el Señor. Pedro, se ha inaugurado una nueva era. Ahora el Espíritu te ha preparado aquí para que te conmine, para que quite ese lastre de racismo y de legalismo. Pedro, y está anestesiado, hermano, no podía defenderse. Y Pedro, ve a casa de Cornelio. Este es un gentil, pero ahora los gentiles van a ser limpios. Ahora van a oír el mensaje, ahora van a oír la palabra mía. Ve, te necesito con Cornelio. Y el subconsciente judío de Pedro le dice: Señor, nunca he entrado a comer con un inmundo. ¿Se fija usted que a veces se necesita algo más que un ministro que llegue a aconsejar? ¿Se fija usted que se necesita muchas veces algo más, mucho más, que ponerse a orar ahí, que parece más rezos que otra cosa? Se necesita entrar en la oración en el Espíritu. Como Pablo, que entró tanto en la oración en el Espíritu, que de una vez se desprendió del cuerpo y entró al tercer cielo y fue a visitar los recónditos rincones del cielo que no ha podido ni siquiera describir. Hermano querido, hay facetas que nos perdemos por necios, por estar todavía en la pura carne y sangre, donde no se mira nada más que polvo. 3 veces tuvo que tratar al Señor con Pedro anestesiado. Hasta la tercera le dijo: bueno, Señor, voy a ir. Y entonces volvió en sí. Llegaron los enviados de Cornelio, se arregló el asunto y todavía estaba necio. Le tuvo que decir: Señor, ahí están los que te digo que te van a venir a buscar. Y no dejes de ir. Y entonces Pedro dijo: bueno, así ya me tengo que ir. Y se fue a la casa de Cornelio. ¿Quién lo trabajó? ¿Cómo lo trabajó? En éxtasis. Hermano, y nosotros, ¿y por qué será que yo no sé la voluntad de Dios? ¿Por qué va a ser? Porque no entras a orar en el Espíritu. Nos contentamos con la oración en el entendimiento, y la oración en el entendimiento solo pide para nuestros intereses personales. Señor, ya están mis zapatos ventilados, necesito otros. Mire qué oración, esa no es en el Espíritu. Aleluya, ahí le llegan los zapatos, y esos se consiguen de todas maneras tan baratos de repente. Pero las cosas grandes, profundas, misteriosas, orando en el Espíritu, hermano. Cristo lo hacía frecuentemente. Se metía en el Espíritu, en esos éxtasis, en esos llantos, en esos gemidos, en esos clamores, y era atendido por el Padre. Bueno, dejemos ya la oración en el Espíritu. Hablemos de la oración con el Hijo. Esta es la oración sin cesar, me dijo el Señor. Porque no podemos estar en la otra, en la que acabo de describir, sin cesar. Estaríamos sin cesar acostados. Algunos dicen que están orando cuando no se levantan. Bueno, hermano, entonces ahora es la oración con el Hijo. Y me enseñó de esta manera la oración con el Hijo. Yo quiero compartirla. El Hijo es el que nos acompaña. Después que el Espíritu nos presenta al Hijo, el Hijo nos acompaña para entrar a otras fases de oración. Entonces, cuando vamos con el Hijo, vamos platicando con el Hijo. ¿Me entiende? Ejemplo, el Señor quería ir a orar con el Padre al Getsemaní. Entonces se lleva 3 discípulos, y esta compañía de los 3 discípulos, en donde iba platicando con ellos, es la oración con el Hijo.
Todavía no era la del padre. Entonces va con ellos y van platicando y van hablando y van enterándose de muchas cosas. Y Señor, ¿por qué será esto? ¿Por qué será lo otro? Y lo demás allá. Llegan al Getsemaní. Fíjese bien. Ahora se va a hacer la oración al Padre. Deja a 3 discípulos acá y le dice, yo voy a orar al Padre, pero velen conmigo. Porque todavía no podían entrar en esa oración al Padre. Y la prueba está que tenían los ojos pesados, porque cuando el Señor regresó la primera vez y la segunda y la tercera, dormidos. Y le dijo, no pudieron ustedes velar conmigo 1 hora. En otras palabras, no pudieron orar acompañándome siquiera 1 hora. Y fueron 3 veces. O sea que hay cierto lapso para entrar en la otra esfera. Pero note usted esto, hermano. El Señor sí entró en la oración al Padre. Pero de esa no vamos a hablar ahorita. Estamos hablando de la del Hijo. Entonces regresa con los discípulos y empieza a platicar con ellos. Bueno, ha llegado la hora. Ahora me van a aprender. Ahora van a hacer esto. Ahora van a hacer lo otro. Y lo van acompañando. Esa es la oración con el Hijo. O sea que tú puedes hacerla manejando, y hablando con el Hijo, Padre, Hijo, Jesús, acompáñame. ¿Cómo es esto, Señor? Revélame tal cosa, Señor. Y las curvas ahí. ¿Me entiende? ¿O está usted haciendo cola para pagar en la empresa eléctrica? Y entonces ahí está usted platicando. Si no, los otros porque le hacen la cara larga, porque ya vieron que lleva Biblia, ya lo arruinaron ahí. Entonces no hablan con usted. Entonces usted está ahí. Padre, ayúdame, Señor. Y Jesús, mira, el mundo cómo está de perdido. Ahí está hablando sin cesar, hermano. Eso lo puede hacer usted en cualquier momento, en cualquier instante, a toda hora. Ese es el orar sin cesar. Aleluya. Ese es con el Hijo. Con el Hijo. Lo puede hacer en la iglesia, lo puede hacer en la casa, lo puede hacer en el trabajo, lo puede hacer hasta en la cárcel. Usted habla y habla y habla con el Hijo y el Hijo le contesta y el Hijo le habla y el Hijo le dice y le anuncia que lo va a sacar o que todavía va a tardar, etc. Ese es orar con el Hijo. Pero para entenderlo mejor y para entender la otra fase de orar con el Padre, el Señor me hizo ver en el libro de Esther. Y mire qué cosa más fabulosa. Me enseñó al pueblo en Medo-Persia, gimiendo, afligido, el pueblo de Israel, porque había salido el decreto real condenando a muerte a los judíos. Momentos de aflicción, momentos de dolor, momentos de angustia, pero todavía no es oración. Y entonces allá afuera estaban los ayudantes de la reina Esther, y ahí estaba otro personaje que se llamaba Mardoqueo, y le voy a decir que Gai, el ayudante número 1 de la reina Esther, es tipo del Espíritu Santo. Mardoqueo es tipo de el Hijo de Dios. Y el rey tipo del Padre. Entonces ha llegado un momento de orar. Viene Hegai y está preparando a la reina Esther. Preparándola con ungüentos, preparándola con mirra, preparándola con aloes, preparándola con esto, con el otro. Y las 7 doncellas ayudando a la preparación. Esa es la oración en el Espíritu. Pero ahora viene la plática entre Mardoqueo y Esther. Esa es la oración con el Hijo. Y fíjese que la plática fue, ¿ahora qué vamos a hacer? Mira, Esther, el rey ha hecho esto y esto y esto, le está diciendo Mardoqueo a Esther.
como el Señor Jesucristo comunicándonos a nosotros en esas oraciones sin cesar, comunicándonos sus secretos. Hay peligro, hay problema, hay amenaza, hay esto, hay lo otro, y va de comunicar de allá para acá y de acá para allá, y ahí está la comunicación de la oración con el Hijo. Yo quiero que me atienda bien para acá, hermano, esto es muy importante. El que lo capta, y el que no se queda sin nada. Bueno, entonces note bien, cuando ya la cosa está en esa forma, orando con el Hijo, pero todavía no hay oración con el Padre. Pero convienen en una cosa, le dice, Esther, tú eres la que debes entrar a hablarle al rey, dice Mardoqueo. Entonces la reina ve su situación en el palacio, ve sus condiciones en que ella está y tiene su programa, ¿no? Entonces le dice Mardoqueo, yo no puedo, porque para entrar a hablar con el rey, note, orar con el Padre, tiene uno que ser llamado. Al Padre no se entra así nomás, es el lugar santísimo. Aleluya. Y va a ver usted qué cosa bella es esto. Y entonces le dice, entonces Esther, vas a entrar para interceder por tu pueblo. No puedo, porque si entro así como estoy, me mata el rey. ¿Y se acuerda usted que el sumo sacerdote, cuando entraba en no condiciones, moría al otro lado del velo? La reina tenía miedo. Y entonces le dice Mardoqueo, oye reina, para eso llegaste al reino, para esta intercesión. No llegaste por bonita, no llegaste por ninguna otra cualidad. Llegaste porque tenías que interceder con el rey, solo tú puedes entrar. Y si tú no lo haces, el Señor traerá liberación para su pueblo, pero tú recuerda que eras judía. Y la pena de muerte es para judías, estén donde estén, tú eres judía. Y lo van a saber que tú eres judía, y de todos modos vas a morir. De veras que soy judía, se le había olvidado que era judía porque estaba en el palacio. Entonces le mandó, mire, ahí está la oración sin cesar. Y entonces le manda a decir, oye, Mardoqueo, oren ustedes y ayunen ustedes, y yo voy a ayunar con mis doncellas, y voy a orar, y voy a entrar. Y si perezco, que perezca. Entonces el Señor me dijo, ahora está preparándose la reina para entrar al Padre. Y me dijo las siguientes cosas antes de que le diga el resto. Lee Mateo 6. Y me dijo que la oración al Padre es oración en lo privado. Cierra tus aposentos. Y ahí fue donde me explicó y me dijo, por eso no he pedido en el Antiguo Testamento que oren sin cesar. Porque esta oración no es de espectáculo, esos son los fariseos. Esta oración no es de mírenme cómo oro, sino es de cerrar los aposentos. Y en lo privado, meterte en el lugar santísimo, meterte en la sala de las audiencias, para que te llamen de la sala del trono. Ahora vamos a ver. Porque si tú entras en la carne ahí, hermano, no te reciben. Si entras en la carne, si la reina Esther no se hubiera preparado, posiblemente la destituyen o la matan. Y quiero que vea que la preparación de la reina fue con todos sus perfumes, con todos sus arreglos. Mire, prepararse, y luego se puso sus mejores galas. Se puso linda. Y el rey, como estaba recién casado con ella, todavía la quería. Y oiga, hermano, y fíjese que dijo la reina, entró con aquella gala, hermano, al salón de las audiencias. Y el Señor me dijo que el salón de las audiencias es el lugar donde debemos entrar preparados para que nos llamen del salón del trono. Por eso es que muchas veces nosotros entramos a querer orar con el Padre y solo en la sala de las audiencias y estamos hablando y hablando y hablando y como que no nos responden. Y allá vamos nosotros de regreso para afuera, no nos recibieron y nos vamos para afuera
y tal vez en el momento que el padre dice, a ver que venga fulano tal, ya está la silla vacía, se fue. Pero oiga esta cosa. Se me hizo ver que el Padre, cuando estamos en la oración con el Padre, esa oración secreta que Daniel hacía 3 veces al día, cerradas las puertas. Solo en circunstancias muy especiales, me dijo el Señor, había que hacerla pública para testimonio. Y fíjese que yo me quedé un poquito preocupado con eso. Dije yo, entonces no hay que orar al Padre así en público. Entonces el Señor me dijo, hay ocasiones que sí, como cuando mi hijo oró a mí frente a Lázaro, me dijo. ¿Y sabes qué fue eso? Que dice, Padre, ahora voy a resucitar a Lázaro, dame tu poder. Se hizo la oración. Y entonces le dijo, Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Esta oración la estoy haciendo por esto, para que estos entiendan que de ti viene todo eso. Quiere decir que sí se puede orar al Padre en público, pero que Él lo mueva, para que otros vean de dónde viene la fuerza y el poder. Pero lo normal es enciérrate y que nadie lo sepa. Esa gente que anda todo el tiempo haciendo la oración al Padre en público es fariseo. Y hasta miran a quién le están orando. Señor, haz que las deudas sean pagadas. Y miran para un lado, el que le debe. Señor, ya hace rato que no se pagan las deudas. Como una persona que me dijo a mí, Dios me contestó, me dijo, estuve orando una tarde, orando detrás de una persona que le debía dinero, cobrándole estuvo toda la tarde. Cobrándole estuvo, hermano. La acosó de tal manera que la señora dijo, tenga, le dijo, y le dio. Porque estabas, Padre, ¿cuándo me irá a pagar? ¿Me estoy explicando lo que estoy diciendo? Que esa oración pública generalmente es para ser oído de los hombres. Pero cuando la reina Esther entró a la sala de las audiencias, dispuesta a morir, pero preparada en el espíritu, Mardoqueo la mandó, el espíritu la preparó, había orado en el espíritu, había orado con el Hijo y ahora iba a orar con el Padre. Al Padre en nombre de Mardoqueo. Allá estuvo en el salón de las audiencias, sentadita, pero no tardó mucho porque el rey, que estaba ocupado de tantos asuntos de Estado, en eso por los vidrios del salón del trono vio a la reina. ¿Quién está ahí? ¡La reina! Se le hizo así el corazón, hermano, estaba linda la reina. Abrió la puerta y le dijo, Reina Esther, ven. Paró las audiencias, sacó al otro que tenía ahí, espérese, haga cola. Venga la reina. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y entonces llamó a la reina y la reina entró, hermano, como sabía entrar. Y así le hacía el corazón al rey. Y cuando llegó donde estaba el rey, le dijo, ¿qué quieres, reina Esther? Atendida en audiencia en el salón del trono. Y entonces le hizo el cetro así, mire. Y la reina tocó el cetro, como quien dice, ahora lo que pidas, concedido. Por eso el Padre te llama, según tu preparación espiritual, al salón del trono. A veces te tiene en el salón de las audiencias mucho tiempo, porque estás preparando tu plan carnal de pedir. Por eso dice Santiago, muchos piden pero no reciben porque piden mal. Y entonces el que está allá adentro no los llama. Pero cuando llama, y si llamara a cualquiera, le da el cetro, le tendría que conceder lo que le pidiera. Por eso llama a los que están nada más en su programa, sintonizados con su programa. Entonces los llama, les da el cetro, y cuando le da el cetro le dice, reina, hasta la mitad de mi reino. Entonces cuando ya está tocado el cetro, pide. A Salomón una vez le alargaron el cetro.
en el salón del trono. Y le dijeron: Salomón, pide lo que quieras. Y en el Nuevo Testamento dice en esa oración: todo lo que pidiereis. Es cuando te alarga el cetro. No vas a creer que es nada más: Padre, dame el océano Pacífico con todo y camarones. Es con el cetro alargado en la voluntad del Padre. Aleluya. Y entonces, al tocar el cetro, hermano, pide lo que quieras. Tiembla el diablo, hermano, porque está en la mano y en la boca suya lo que ha de pedir. Mi querido hermano, nosotros hemos perdido esa realidad. Ese es el Elías: ya no quiero ni la sala de las audiencias, ni la sala del trono, ni nada. Una cueva quiero. Y se fue a meter a la cueva. El Señor tuvo que ir detrás de él para decirle: Elías, mucho camino te resta. Hay audiencia conmigo. Mira, te van a despertar ángeles. Te voy a dar tortas a comer del cielo. Pero levántate. Y después de varias instancias, Elías se levantó poderoso. Hermano, yo quisiera resumir en esta tarde, porque quiero hacer una proyección. La proyección es la siguiente. ¿Se recuerdan del tabernáculo de Moisés? Por favor, déjeme que le diga eso nada más. En el primer tramo del tabernáculo está, y eso en carácter de oración, está el atrio. Entonces, allá afuera del atrio hay en la entrada, una puerta. Entonces, el que lleva la puerta al pecador que no sabe de orar, que no sabe de pedir, que no sabe de nada más que de pecar, lo coge el Espíritu Santo fuera de la puerta y lo lleva a la puerta. Tal vez ni sabe quién lo llevó. Tal vez ni se dio cuenta, creyó que era casualidad que se metió a una carpa en Montelín y oyó cosas raras y resultó aceptando. Pero lo llevaron. Ahí está el Espíritu Santo. Todavía no está orando. Y ya que está en la puerta, ve el altar del sacrificio. Y el Espíritu le dice: ese es el sacrificio por ti, le dice todo. Y viene el nuevo nacimiento. Nace por la sangre. Entonces después está el lavacro, el agua, y nace de bautismo. Ahí está en el atrio todavía. Ahora le van a enseñar a orar. Entonces, el mismo Espíritu Santo y el del altar, que es el Hijo del sacrificio, lo llevan entre los dos. Es lo mismo que le acabo de hablar, solo que en otra proyección. Lo lleva el Espíritu Santo y el Hijo lo llevan a otra área para que empiece a pedir, a ministrar, a orar, a actuar. Entonces lo meten al lugar santo. Y ahí en el lugar santo están los panes de la proposición. 12 panes. Eso es que para pedir al Padre y para pedir en esas áreas hay que dar el cuerpo como sacrificio. Y entonces 6 panes se los comía el sacerdote y 6 panes los ofrecía a Dios. Es la parte que a Dios hay que darle y la parte que Dios nos da a nosotros para nutrirnos. Cuerpo. Luego nos pasan al área del candelero. Y hermano, y quiero decirle que esas 12 panes son 12 áreas de rendición. Y el Señor me las mostró. Y quiero decirle entre paréntesis, porque no podría tal vez hacerlo después, que cuando vi esas 12 áreas, el Señor me dijo que eran las áreas que había que rendir para entrar en la oración que usted va a ver al Padre en el Espíritu, acompañado por el Hijo. Y esas 12 áreas que se rinden o no se rinden son las que permiten una entrega total o parcial del cuerpo. Y oiga bien esto, hermano. Y me dijo que había un área de las 12, que era un área que si no se rendía, no la perdonaba. Jamás.
Y yo me asusté y le pregunté, ¿qué es esa área, Señor? Y me dijeron, es el área de Judas, porque son 12 áreas, 12 apóstoles, 12 tribus, la tribu que le tocó a Judas. Y me dijo que era el área de la infidelidad ministerial, de la hipocresía ministerial, que se aparenta estar sirviendo en el espíritu y se está sirviendo en la carne, o se está odiando el mismo ministerio. Y él me dijo que el que entraba en esa área y no se arrepentía, se ahorcaba. Judas se ahorcó. Y yo me asombré porque le dije, Señor, qué tremendo. Y entonces me dijo, pero hay otro, que también lo ahorqué, lo colgué, que se llamó Absalón. El área de la deslealtad. Y hermano, esto lo digo porque todo eso va implicado en la oración al Padre. Hay que pasar por los panes de la proposición, la rendición, la consagración. Luego se pasa al candelero, 7 luces, 7 gracias de perfección de Romanos 12. Y luego se pasa al altar del incienso, que es el altar del fruto con las 9 facetas. El fruto del Espíritu, el amor, con las 7 facetas, para poder entrar entonces al lugar santísimo. Y esa ruta lleva a que ya frente al lugar santísimo el Señor descubre sus secretos. Pero me dijo lo siguiente, que en el arca del pacto adentro, antes, había habido un querubín nada más. Y otra vez el área de deslealtad. Y me dijo, ese querubín era el querubín cubridor de los secretos de Dios. Y luego que se halló falta en él y fue destituido y fue tirado Luzbel. Entonces Luzbel se quedó sin acceso al arca de los secretos. Y por eso había puesto 2 querubines cubridores ahora, para que el otro querubín ya no tenga acceso y cubre el arca. 2 querubines cubren el arca, ¿sí? Entonces Luzbel, Satanás, como ya no puede llegar, no tiene acceso a los secretos de Dios, anda afuera inventando y comunicando falsos secretos de Dios para que caigan los ministros. Pero el que va por la ruta que acabo de describirle, tiene acceso en el lugar santísimo a los secretos más guardados de Dios. Cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni han subido a corazón de hombre. Y debo decirle, hermano, que el Señor me estaba explicando esto, que el evangelio que se va a predicar en los últimos días va a ser un evangelio de revelaciones. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ya no va a haber tiempo para repetir lo que ya subió a corazón humano, lo que ya ojos humanos han visto y oídos han oído. Ahora va a venir la era de cosas que ojo no ha visto antes. Y sale a luz. Y después otra cosa que no ha visto antes y sale a luz. Y otra cosa que no ha oído antes y sale a luz. Y otra cosa que no ha subido al corazón humano y sale a luz, hasta que entremos a la plenitud de la fe. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo me he detenido un poquito en esto, hermano. Es un estudio, no es un sermón. Para decirle entonces, orando en todo tiempo quiere decir en cualquier circunstancia, en el Espíritu, con toda deprecación y súplica, unos por otros, orando sin cesar con el Hijo, para tener acceso a la sala de las audiencias y contar con la gracia de que el Padre
en ese salón de las audiencias, en esa preparación continua, nos llame para alargarnos el cetro y seremos llenos de poderes a través de la oración al Padre, en el nombre del Hijo, a través del Espíritu Santo. ¿Quiere levantar sus manos al Señor? ¿Ha entendido usted lo que es la oración? ¿Verdad que no siempre podemos hacer la una o la otra o la otra? Cada oración tiene su lugar. Cada llamado es específico. Recuérdese bien que nadie va a entrar a orar con el Padre o al Padre si el Padre no lo llama. Y el Padre no llama a nadie que no se prepara para entrar a la sala de las audiencias. Mucho menos al que el Espíritu no prepara. Porque la oración a Dios solo es en el Espíritu. La oración carnal, la oración vacía no llega ni al techo. Por eso las iglesias tienen sus lunes de oración que no llega nadie. Por eso las iglesias tienen sus servicios especiales de vigilia que no llega nadie. Y los que llegan se duermen. Porque no han probado lo que Elías probó cuando dijo, óigame bien esto, cuando dijo Elías, vive Jehová, el Dios delante de quien estoy siempre, que no habrá lluvia, sino por mi boca. ¡Qué poder! Pero se lo acababa de decir Jehová. No era deseo de secar las fuentes. Vive Jehová, decía cada vez, delante de quien estoy. Siempre venía de estar con Dios. ¡Qué poder! No pierda este momento, hermano. ¿Ora usted en el Espíritu? ¿Ha orado usted sin cesar con el Hijo? ¿Ha entrado a la sala de las audiencias? ¿Lo ha llamado el Padre para decirle, hijo, voy a destruir Sodoma, voy a terminar con Nínive? Trabaja. ¿Le ha dicho algo el Señor fuera de los sentidos naturales? ¿O está viviendo por los sentidos, orando oraciones raquíticas, oraciones legales? Hermano, no puede haber gracia con oraciones legales. Dame y te doy. El Señor quiere en la gracia, te doy para que te me des. No para que me des, para que te me des tú. Lo demás será añadido. La reina Esther se entregó al rey. Le fue añadido y añadido. ¿Qué quiere, reina? Hasta la mitad de mi reino. Y llegaba otra vez, ¿qué quiere, reina? Hasta la mitad de mi reino. ¿Qué quiere, reina? Hasta la mitad de mi reino. Acabó con Amán, acabó con los hijos de Amán, acabó con los decretos de maldición, acabó con los enemigos de su pueblo por saber orar. No nos vamos de aquí, hermano. Yo le quiero decir antes de irnos que una madrugada de estas, qué privilegio. El Señor me enseñó esas 3 oraciones.
personalmente me dijo, te las voy a hacer sentir. Y no he cesado desde ese día, hermano, de estar en la cámara secreta. Sentí cuando hablaba en el Espíritu. Y me dijo, estás en el Espíritu. Sentí cuando hablaba con el Hijo. Y me dijo, estás con el Hijo. Y sentí cuando me entró a la sala. Y me dijo, ahora estás conmigo. Enséñale eso a mi pueblo. Y eso estoy haciendo esta mañana. Para el que tenga oídos. Para el que tenga oídos. Hermano, ¿quiere sentir al Señor? Pero suavemente en oración. No alabanza, en oración. Como hablando con Él. ¿Con quién está hablando? ¿Con el Espíritu? ¿Con quién está hablando? ¿Con el Hijo? ¿O con el Padre? ¿Quiere sentirlo? Levante sus manos. Levante sus manos. Aleluya. Hágalo práctico. Ore sin cesar con el Hijo. Ore en todo tiempo en el Espíritu. Y el Padre lo va a llamar. Lo va a llamar de la sala del trono. Y le va a alargar el cetro cuantas veces sea necesario. Hágalo ahora. Hágalo ahora, hermano. Hagámoslo juntos. Hagámoslo juntos. Hágalo, levante oración. Levante oración. Sienta al Señor, hermano, ahí donde está. Sienta al Señor ahí donde está. Vamos a hacer una ministración. Vamos a hacer una ministración. Hay 12 áreas. Vamos a estudiarlo después. 12 áreas que rendir. Vamos a hacer una administración, pero levante oración suavemente, suavemente, y vamos a hacer una administración por sectores, no sé cómo, pero vamos a hacer una finalización ministrando. Yo voy a invitar que hablen lenguas suavemente, no con alabanza, con fuerza, porque no se trata de fuerza, se trata de hablar con el Espíritu. Vamos a hablar en lenguas. Yo le voy a invitar a todos a hablar en lenguas esta mañana, con suavidad. El Espíritu a veces se mueve de una forma fuerte, pero en esta mañana yo creo que quiere moverse suavemente, poniendo en nosotros, sugiriendo, impulsando, para que nosotros hablemos en lenguas. Hablen lenguas, hablen lenguas. Hablen lenguas, hablen lenguas y experimente los raptos de entendimiento en esta mañana. Hablen en el Espíritu, en el Espíritu, en el Espíritu, en el Espíritu. Quien no haya recibido el bautismo con el Espíritu Santo, recíbalo esta mañana. Porque hay una unción para recibirlo, porque la promesa es para todos, para usted también que no lo ha recibido. Y los que ya lo recibieron, hablen en lenguas y van a tener las experiencias espirituales que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros. Pero los que
no lo han recibido, van a comenzar ese camino. Yo sé que hay quienes no lo han recibido y creen que tienen que hacer algo, creen que les falta hacer algo. No, ya está hecho todo. Si usted ha confesado que Cristo es su Señor, si usted cree en su corazón que el Padre le levantó de entre los muertos, usted es hijo, usted puede tener estas experiencias. El Espíritu Santo es para usted. El Espíritu Santo está en usted, está derramado, está dado. No tiene ni siquiera que pedirlo. No tiene que decir, Espíritu Santo ven, sino que nada más tiene que dejarse llevar por el Espíritu que está en usted. Hablen lenguas, hablen lenguas, hablen lenguas con suavidad, con suavidad, con suavidad. Gracias, Señor. Aleluya. Unámonos todos en esa oración en el Espíritu. Yo sé que algunos tienen calor, no importa. No importa, usted decídase, use su voluntad, voluntad renovada, voluntad regenerada, para ser un vaso, un instrumento en las manos del Espíritu, para hacer los labios que hablen las lenguas que el Espíritu impulsa. Yo sé que hay incomodidad, pero no importa la incomodidad, use su voluntad renovada y hablen lenguas, hablen lenguas, hablen lenguas, hablen lenguas. Gracias, Señor. Hablen lenguas. Al principio quizá tiene que poner mucho esfuerzo. Poco a poco va a ver cómo el Espíritu toma sus labios, toma su lengua. Va a ver cómo de su vientre empiezan a correr ríos de agua viva. Experimente, esto es verdad de la palabra de Dios. No es solo para uno, sino que es para todos. Si nos ha sido enseñado esta mañana es porque es para todos los que lo hemos oído. Para todos cuantos hemos oído. Para todos cuantos podemos creer. Aleluya. Hablen lenguas, hablen lenguas, hablen lenguas, hablen lenguas, hablen lenguas, hablen lenguas, hablen lenguas. La oración en el Espíritu, vamos a hacerla primero. La oración en el Espíritu, la oración en el Espíritu, porque es el Espíritu el que nos guía. Es el Espíritu el que nos va a enseñar la oración al Hijo. Es el Espíritu el que nos va a llevar en la oración al Padre. No vamos a ir al Padre de una vez. Vayamos en el Espíritu. El Espíritu es el compañero. El Espíritu es el que siempre está con nosotros. El Espíritu es. Y va a haber liberación. Va a haber liberación. El poder de Dios está derramado. El poder de Dios está derramado. Reciba liberación. Reciba liberación. Hablen lenguas, hermanos. Desatemos el poder del Espíritu en cada vida. El poder del Espíritu desatándose en cada uno de nosotros. Todos juntos como un solo cuerpo. Hablando en lenguas, hablando en el Espíritu con suavidad. Con suavidad. Claro que si el Espíritu viene con fuerza sobre usted, hable con fuerza. Siga los impulsos que el Espíritu Santo quiere poner. Vamos a ser guiados en el Espíritu en esta mañana. Hable al principio. Hablen lenguas, hablen lenguas, hablen lenguas, hablen lenguas. Reciba bautismo, reciba bautismo, reciba bautismo, reciba bautismo, reciba liberación de estorbos para que usted pueda hablar con libertad. Hablen lenguas. Yo apelo a la voluntad de usted, porque usted es el que decide abrir sus labios, pero es el Espíritu el que pone las palabras. Hable, no hable en castellano, nadie hablando en castellano en esta mañana. Hable en lenguas del Espíritu, hable en lenguas que impulsa el Espíritu, hable en lenguas, aunque tenga sus ojos abiertos, sus ojos cerrados, pero que sus labios estén pronunciando las lenguas del Espíritu. Esa pesadez y esa modorra se va a ir al ser usted liberado, al ver usted liberación del poder de Dios en su vida. Yo rompo ataduras en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús estamos rompiendo ataduras. Ataduras de incomodidad, ataduras, potestades en los aires. Estamos atando potestades.